Escuché a Dios por primera vez cuando el fuego no consumía la zarza. Oh, eso quise creer. Nunca me gustó el desierto. La mayoría de los hombres dice encontrar paz en la vastedad del silencio, en el cielo abierto que aplasta la tierra, en ese calor que parece limpiar los pecados a la fuerza. A mí nunca me trajo paz. Solo preguntas. Silencio y preguntas. Ese día, cuidaba el rebaño de Jetro. Era un día cualquiera, sin augurios, sin señales. El viento arrastraba arena y yo caminaba con los pies descalzos, sintiendo la aspereza de la tierra bajo cada paso. Fue entonces cuando la vi, una zarza, envuelta en llamas pero no se consumía. Me acerqué, primero con curiosidad, luego con algo más. No sabría explicarlo. Fascinación, tal vez. Temor disfrazado de fe. Las llamas danzaban sin quemar, como si el fuego no quisiera destruir, solo mostrarse. Y entonces habló. Moisés. No fue un trueno ni un susurro. Fue una presencia. La voz me llenó por dentro, como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser reconocida. Fue poderosa, sí, pero también había algo más. Una suavidad casi seductora. Como si conociera mis miedos mejor que yo mismo. Como si supiera exactamente qué decir para que me arrodillara. Me pidió que me quitara las sandalias. Que el suelo era sagrado, y yo lo hice, sin pensar, no por devoción. Por instinto, la voz se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Me habló de mi pueblo, de su sufrimiento, de su esclavitud bajo el yugo de Egipto. Me dijo que yo era el elegido. El libertador, el instrumento de su voluntad. Recuerdo que lloré, pero no por la revelación. Lloré porque lo creí. Esa noche fue la primera de muchas en que no pude dormir. Comenzaron las visiones. Soñaba con ríos de sangre, con ranas que salían de mi boca, con niños llorando bajo cielos oscuros. Veía a Ramsés mi hermano con los ojos llenos de odio. Veía mi rostro reflejado en el agua y no era el mío. La voz regresaba en mis sueños. Ya no era fuego, era sombra. Me decía que no dudara. Que el camino era duro pero necesario. Que lo que parecía sufrimiento era parte del plan divino. Pero ¿por qué sus palabras sonaban a consuelo aprendido? ¿Por qué su tono era, casi burlón? Y aún así, obedecí. Como un hijo obediente. Como un ciego guiado por la luz de un fuego que no quema. Fui ante mi pueblo. Les hablé del Señor. Les prometí libertad. Tierra prometida. Esperanza. Y me miraron como si hablara en lenguas, como si les ofreciera lluvia en medio del desierto. Y yo les creí, porque necesitaba creer. Y fue así como comencé a guiar a mi pueblo, por orden de quien creí era Dios. Las aguas se tiñeron de sangre. El cielo se oscureció. Y por primera vez, sentí que aquello no era justicia. Era crueldad. La primera señal fue el agua. Golpeé el río Nilo con el bastón, tal como se me indicó. Las aguas, antes tranquilas y vivas, se volvieron espesas y rojas, como si la tierra misma hubiera comenzado a sangrar. Los peces flotaron muertos en la superficie. El olor fue insoportable. Los egipcios gritaban, corrían, maldecían. Y yo no dije nada. Observé en silencio. No fue júbilo lo que sentí. No fue justicia. Fue un nudo en el estómago. Fue asco. Pero no podía detenerme. La voz lo exigía. Una plaga no es castigo, es advertencia, me decía. No retrocedas ahora. No temas las consecuencias. Vinieron las ranas. Por millares. Cubrieron templos, camas, vientres. Luego los piojos. Después las moscas. Luego las úlceras. Las pestes. Las langostas. La oscuridad. Y con cada plaga yo me alejaba más de mí mismo. Aarón empezó a mirarme distinto. No como hermano. Como instrumento. Me preguntó una noche si realmente era Dios quien hablaba. Le dije que sí, pero me tembló la voz. Y luego vino lo peor. Algunas de las plagas también comenzaron a tocar nuestros hogares. Primero fue una anciana hebrea con llagas. Luego un niño con fiebre. Uno por uno, los nuestros empezaron a caer enfermos, confundidos, aterrados. Recuerdo una niña gritando en medio del campamento. Nos odia. Nos odia a todos. Y nadie la contradijo. El pueblo empezó a evitarme.
Me miraban como si fuera yo el origen del mal. Es por él, murmuraban. El que vino del palacio. El que juega a ser profeta. Algunos me llamaron blasfemo. Otros, asesino. Un hombre intentó apedrearme. Aarón lo detuvo. Pero ya no me defendía con fe. Lo hizo con deber. Y eso dolió más. Yo también comencé a dudar. Me arrodillé muchas veces en la noche, rogando por compasión, por dirección, por una pausa. Pero el cielo siempre callaba. Y la voz, esa voz que antes sonaba divina, empezó a susurrar con otra textura. Más densa. Más cálida. Más parecida a la mentira. Me decía. ¿Creíste que la libertad sería limpia? La redención se paga con sangre. No la tuya, claro. ¿La de ellos o acaso te detendrás ahora? Cuando el espectáculo recién comienza. Y entonces entendí, no estábamos librándonos del yugo, estábamos entrando a otro, más cruel, más invisible, uno que celebraba el dolor, no la liberación. Pero ya era tarde, el juego había comenzado, y yo ya no sabía quién movía las piezas. Él cayó, y todo Egipto gritó. Pero yo no. Yo solo temblé. La noche estaba en calma, una calma artificial, como el silencio antes del derrumbe. El aire se sentía espeso, como si el mismo cielo contuviera el aliento. Mis pies tocaban el polvo, pero me sentía flotando fuera de mí. Había dado la última advertencia, la última señal, y la voz ya no hablaba como profeta, hablaba como juez, como verdugo. Todos los primogénitos caerán. Esta será la prueba definitiva. El golpe final. La puerta al éxodo. Yo no dije nada, ya no discutía, no porque creyera, sino porque temía lo que pasaría si me atrevía a detenerlo. A medianoche, escuché el primer grito, una madre. Luego un padre. Después docenas cientos. Como una cadena de horror que se encendía casa por casa, calle por calle. Los hebreos pintamos nuestras puertas, como se nos indicó. La voz prometió que pasaría de largo. Y pasó, pero no sin dejar algo detrás. Una sensación, como si la sombra de la muerte hubiera rozado nuestras almas. Al amanecer, fui al palacio. Nadie me detuvo. Nadie gritó. El lugar parecía un mausoleo, no un reino. La muerte había entrado sin invitación, y los soldados solo bajaban la mirada al verme pasar. Y allí estaba él, Ramsés, sentado en el suelo. El cuerpo de su hijo en brazos. No gritaba. No maldecía, solo respiraba. Profundo. Descompuesto. Como si su alma estuviera intentando salir por la boca, pero no pudiera. Cuando me vio, no me llamó hermano. Ni asesino. Solo me miró con una herida que no tenía palabras. Me arrodillé frente a él. No por respeto. Por dolor. Un reflejo. Una culpa silenciosa. La voz en mi cabeza celebraba. El precio fue justo. Pero yo no celebré. Porque ese no era un rey arrodillado frente a mí. Era un padre. Un hombre que lo había perdido todo. Y por primera vez desde que el fuego habló me temblaron las manos. Pensé en nuestra infancia. En las carreras por los pasillos del templo. En los baños de río. En las veces que reímos sin entender las cadenas que el destino tejía a nuestro alrededor. Y me pregunté, ¿él fue una víctima más? ¿Igual que yo? ¿Y si nunca fuimos enemigos? ¿Y si fuimos simplemente piezas puestas en extremos opuestos de un tablero que nunca construimos? Ramsés se levantó. No me golpeó. No me insultó. Solo dijo, vete. Llévate a tu pueblo. Y que tu Dios los juzgue a todos, y así lo hice. Pero esa noche, mientras caminábamos hacia la oscuridad del desierto, sentí que algo se había roto más allá del palacio, más allá del dolor. Era la fe. Algo se desgarró dentro de mí. Algo que nunca se restauraría del todo. Porque, aunque mis pasos se dirigían hacia la libertad, mi alma había quedado en ese suelo, entre un padre roto y un hijo muerto. Partimos sin gloria, sin cantos. Solo con miedo. No hubo celebración. No hubo danzas, ni himnos de victoria. El pueblo no miraba al cielo con esperanza. Solo, al suelo, con miedo. Las puertas de Egipto quedaron atrás, pero la muerte esa no se quedó. Nos siguió. En el aire, en los ojos de los niños, en el silencio de los ancianos. Aquel no fue un éxodo. Fue un entierro prolongado. Caminamos entre ruinas. Las ciudades estaban vacías. O lo parecían. Los cadáveres no yacían en las calles.
estaban en los ojos de quienes aún respiraban. Nadie decía mi nombre, o si lo hacían, era entre dientes. Algunos me llamaban Ángel de la Muerte, otros simplemente el portador. Había una madre cubrir los oídos de su hijo cuando pasé. Un niño me escupió los pies. Aarón ya no caminaba a mi lado, sino detrás. Con recelo. Y sin embargo, no estábamos solos. La columna de fuego se alzaba ante nosotros. Majestuosa. Horrenda. Al principio, parecía guía. Pero de cerca quemaba. Las noches eran frías, pero su luz no daba calor. Solo quemaba. Y a veces sus llamas parecían tener forma. Rostros. Garras. Algunos decían que escuchaban voces en el fuego. Yo también. Pero nunca lo dije. Cada noche, tenía visiones. A veces veía a Ramsés, solo, mirando una cuna vacía. O a mi madre adoptiva, flotando en el Nilo con los ojos abiertos. O a mí mismo con una máscara de oro, dando órdenes que terminaban en muerte. La voz no me hablaba tanto como antes. Pero cuando lo hacía, era seca. Cruel. ¿Esperabas gratitud? ¿Redención? La libertad nunca fue un regalo. Fue un castigo. Empecé a preguntarme si habíamos escapado o si habíamos sido expulsados. Los más viejos murmuraban que habíamos despertado algo, que lo que nos guiaba no era Dios, sino algo que imitaba a Dios, una fuerza antigua, paciente, divertida, que había estado observándonos desde que Caín levantó la piedra, y cada vez que esa columna ardía más fuerte, más violenta, una parte de mí se preguntaba, ¿y si ya no seguimos a Dios? ¿Y si nunca fue Él? Pero el pueblo necesitaba creer, así que yo caminaba al frente, aunque mis pies dolían, aunque mis ojos no miraban al frente, sino al suelo, aunque cada noche, el fuego ardía más cerca de mi espalda que del horizonte, y yo, seguía adelante, porque, aunque ya no creía en el destino, sabía que el final estaba cada vez más cerca, y con él, la verdad. Levanté mi bastón. Y nada ocurrió. Corrimos. Los pasos de cientos, padres, madres, niños, ancianos, resonaban sobre la arena como un solo corazón palpitando de pánico. A lo lejos, el rugido metálico de los carros egipcios nos perseguía como una tormenta viva. Ramsés venía, no como rey, sino como furia encarnada. Llegamos al mar. Frente a nosotros, el azul era inmenso. Inamovible. El agua no retrocedía. No se partía. Sentí como el pueblo me rodeaba. Sus gritos. Sus súplicas. Hazlo, Moisés. Ahora. Sálvanos. Entonces, levanté el bastón, tal como se me ordenó, tal como la historia lo dictaba. Y, nada. Ni un temblor, ni una brisa, ni una grieta en el agua. Solo el mar. Silencioso, mirándonos. Grité, Señor. Dios de Abraham. Te lo ruego. Caí al suelo, no por mí. Por ellos. Pero el cielo seguía en silencio. El bastón tembló en mi mano, no por poder, sino por miedo. Entonces lo sentí, una presencia, un frío que no era del viento, sino de algo más profundo, más antiguo. Las llamas de la columna se extinguieron de golpe, y en su lugar, la sombra tomó forma. Una figura, alta, inmóvil, indescriptible. Los niños dejaron de llorar, los adultos simplemente callaron, y en el silencio habló. ¿Esperabas salvación? Su voz era como cristales rotos deslizándose sobre piedra húmeda. Y sin embargo, la entendí. No con los oídos, sino con el alma. Me desplomé. Mis rodillas se clavaron en la arena. Mi respiración se cortó. ¿A quién creíste seguir, Moisés? ¿Al que crea o al que observa? ¿Al que da o al que toma? Mi voz intentó salir, pero solo temblé. Solo vi ojos. Cientos. Miles. Abriéndose en su sombra. Mirándome desde todos los ángulos del mundo. Yo. Fui la zarza. Fui la voz. Fui cada plaga, cada tormenta, cada muerte y tú, fuiste mi profeta. El mejor títere es aquel que cree que actúa libremente. Mi garganta estaba seca. Mis lágrimas no caían. Solo temblaba. Como un niño perdido en un mundo que jamás entendió. Dios, dije. ¿Dónde está Dios? El ente se acercó. Sus pasos no tocaban la arena, pero dejaban huellas. Tu Dios ya no mira este mundo. Lo creó. Lo dejó. Como un padre que se avergüenza de sus hijos. Y yo, fui el único que volvió a mirar. No fuiste un elegido. Fuiste un instrumento. Y el instrumento no sabe para qué se le forja igual que yo. Lo dijo sin emoción. Como si fuera una verdad vieja. Una confesión olvidada en medio del polvo.
Por un momento, no supe si hablaba de sí mismo o de algo más. Como si el monstruo también hubiera sido moldeado por manos que ya no existen. ¿Lo ves ahora, Moisés? No tuve que hacer nada. Solo esperar. La humanidad cayó sola. Se esclavizan, se matan, se traicionan. Cada generación, peor que la anterior. Dios no los destruyó. Pero tampoco los salvó. Se fue. Cerró los ojos. Y yo me quedé, para observar el final. Tú liberaste a tu pueblo, solo para llevarlos a la muerte. Detrás de mí, el pueblo comenzó a gritar otra vez. Los egipcios ya estaban cerca. Las lanzas brillaban bajo el sol. Y aún así, el mar no se movía. La tierra es mía, Moisés. Siempre lo fue. Yo no gané. Ustedes se entregaron. Y entonces lo entendí. No había prueba. No había plan. Solo el eco de una humanidad abandonada y un cazador que solo tuvo que esperar. El pueblo corrió hacia las aguas. Algunos se ahogaron. Otros murieron por la espalda. Nadie fue salvado. Yo solo me arrodillé. Y miré el mar. A mis espaldas, la figura ya no estaba. Solo quedaba su risa. No era una risa humana, ni divina. Era más antigua que ambas. Y en ella, comprendí que el final no había comenzado con nosotros. Solo nos alcanzó. ¿Cómo se escribe la historia de un éxodo que no fue? El sol ya no tenía luz, solo calor, como una herida abierta sobre la tierra. Las espadas descendían como juicios. Cada grito era un salmo invertido. Cada cuerpo que caía, una oración que nadie escuchó. Yo intenté correr, proteger, cubrir con mis brazos a los niños que aún respiraban. Fracaso, no por falta de voluntad, sino porque todo estaba escrito, no en piedra, en sangre. Ramsés bajó de su carro con paso lento. Sus ojos no tenían ira, solo un brillo hueco, inhumano, como si algo dentro de él hubiese muerto y todo lo demás siguiera por inercia. Se detuvo frente a mí. ¿Dónde está tu Dios, hermano? Su voz no tenía burla, ni rabia, solo certeza. Yo vine. Él no respondí, no podía. Estaba cubierto de polvo, de ceniza, de pedazos de promesas rotas. Él alzó su espada, y por un segundo, deseé que lo hiciera, que me cortara junto a todo lo demás. Pero no lo hizo. Vivirá, ordenó a sus soldados. Dejen que cargue con esto. Que escuche sus nombres cuando duerma. Y se fue. Él se fue. Caminé. Sin dirección. Sin destino. Solo con el eco de la risa. Esa risa, aún vibraba en mi pecho, como un veneno antiguo. No era de hombre. No era de Dios. Era algo que había esperado desde el principio, desde que Caín levantó la piedra. Algo que nunca tuvo nombre, porque no lo necesitaba. No volvió a hablarme. No necesitaba hacerlo. Su obra estaba completa. El desierto me abrazó como una tumba abierta. El viento cantaba los nombres de aquellos que guié a la muerte. Mis pies sangraban. Mi alma también. No supe cuánto tiempo pasó. Días. Semanas. Siglos. Y entonces entendí la última lección. No fui un profeta. No fui un líder. Fui una grieta. Una grieta por la cual entró algo que siempre estuvo esperando. Y ahora, si escuchas estas palabras, detente. No me escuchen. No me sigan. No crean. Porque si hay algo que aprendí cuando el mar no se abrió es que nunca hubo esperanza.